Esto es EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel y estos son los titulares. Obispos de México piden acoger y proteger a migrantes hondureños. Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Corea del Sur. Arzobispo de Los Ángeles exhorta a los padres sinodales a mostrar a los jóvenes cómo es la santidad. Empezamos el noticiero con información de México, donde los obispos expresaron su preocupación por el grupo de migrantes hondureños que pretende cruzar su país rumbo a Estados Unidos en un intento más por dejar atrás la pobreza y la violencia. Los obispos de México hicieron un llamado a acoger y proteger a los hondureños que han dejado su país para llegar a Estados Unidos, en lo que ha sido calificado como una caravana de migrantes. Para alcanzar su destino, los hondureños deben atravesar los territorios de Guatemala y México. En un comunicado, los obispos de la Conferencia Episcopal de México pidieron velar por los migrantes que forman parte de estos grupos y evitar que caigan en manos de gente vinculada a la trata de personas, la esclavitud laboral o que puedan caer en algún tipo de estafa con la promesa de alcanzar su objetivo. Se estima que son más de 1000 personas, entre hombres, mujeres y niños, las que han partido de San Pedro Sula, Honduras, y se encuentran en territorio guatemalteco, muy cerca de la frontera sur de México. Sin embargo, la situación de los hondureños es complicada, ya que las autoridades en la frontera de México tienen la orden de endurecer los controles migratorios. Adicionalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hace poco al gobierno de Honduras con retirar todo tipo de ayuda si no realiza las gestiones pertinentes para detener la migración y regresar a los 1000 hondureños a su país. ¿Las personas tienen derecho a dejar atrás situaciones de inseguridad y violencia y de pobreza extrema? Sí. ¿Los países tienen derecho a regular sus fronteras? También. Entre ese conflicto, entre esos dos derechos, es que se gestionan a veces una serie de soluciones que son peligrosas para las personas y donde también interviene el crimen organizado. Pero la Iglesia también interviene, lista para brindar una mano de ayuda y de acogida para proteger a las personas que emprenden este muy riesgoso viaje, y hay que tenerlo presente justamente que es un viaje muy peligroso. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en México, Joel Álvarez, quien nos trae más información de la Iglesia en este país. Adelante, Joel. Les saludo hoy desde este barrio de Chimalistac, en la parroquia de San Sebastián Mártir, que es una parroquia muy pequeña pero bellísima de esta alcaldía de Álvaro Obregón. Este es un barrio espectacular de artistas y escritores que nos acoge hoy para llevarles toda la información de la Iglesia en México. Comenzamos porque el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, celebró una misa en la Basílica de Guadalupe en acción de gracias por la canonización de Monseñor Romero. Durante su homilía, el prelado calificó a San Óscar Arnulfo Romero como obispo celoso en el servicio de Dios y de sus hermanos y destacó el lugar privilegiado que le dio a Dios en su vida. Por otra parte, la Iglesia mexicana ha firmado un convenio para la restauración de iglesias dañadas durante los sismos de septiembre de 2017. Este acuerdo con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia busca desarrollar e impulsar acciones conjuntas de cuidado, conservación, restauración y atención de estos inmuebles, pues es del interés común que se conserve la riqueza cultural e histórica del pueblo de México. Otra noticia muy buena es que el próximo 4 de noviembre se celebrará aquí en México un magno concierto que contará con la presencia de uno de los organistas de la Basílica de San Pedro, el señor Giovanni Clavora Braulín. Esto se da como parte de las celebraciones por el 60º aniversario del órgano monumental del Auditorio Nacional. De acuerdo con los organizadores, se interpretarán piezas de Bach, Vivaldi, Piazzolla y Orff. Los boletos pueden conseguirse en la taquilla del Auditorio Nacional. Ahora cambiamos el tono de la información, una noticia muy lamentable. El sacerdote Arturo Horta fue privado de la vida en Tijuana, Baja California. En un comunicado de prensa, la Conferencia del Episcopado Mexicano se solidarizó con el dolor de los fieles de Tijuana por el asesinato del presbítero ocurrido el pasado 13 de octubre.
Al mismo tiempo, la Iglesia dijo confiar en que las autoridades competentes esclarecerán lo sucedido y actuarán en consecuencia. El padre Arturo era párroco de la parroquia de San Luis, Rey de Francia. Según el Centro Católico Multimedial, en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 26 sacerdotes y 2 se encuentran desaparecidos. Eso es todo por hoy. Desde la Ciudad de México informó para EWTN Noticias, Jovel Álvarez. Gracias, Jovel. Lamentable tener que reportar estas noticias desde un país tan católico donde lamentablemente la violencia cobra siempre más vidas y vidas de sacerdotes, más que en otros países del mundo. Y en otras noticias, se celebró en el Vaticano una misa por la paz en la península coreana que fue presidida por el cardenal Pietro Parolin y contó con la participación del presidente de Corea del Sur. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, presidió recientemente una misa por la paz en la península coreana, en la cual participó el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. En su homilía, el cardenal Parolin resaltó que la paz se construye con las opciones de cada día, con la promoción de los derechos y la dignidad de la persona, y especialmente a través del cuidado de los más débiles. Tras indicar que la paz es un don de Dios, el purpurado recordó que San Pablo VI dijo que siempre es necesario hablar de paz, enseñarle al mundo a amarla, construirla y defenderla. Como se sabe, hace aproximadamente un mes, los presidentes de Corea del Sur y Corea del Norte firmaron en Pyongyang un acuerdo de desnuclearización en la península. Posteriormente, la presidencia surcoreana informó que el líder norcoreano Kim Jong-un invitó al Papa Francisco a visitar Corea del Norte. La península coreana está dividida por la frontera más fortificada del mundo, desde la guerra que culminó con un armisticio en 1953. La Constitución de Corea del Norte garantiza la libertad de culto, pero en la práctica el gobierno decide qué se puede hacer y qué no en este ámbito, liderando así el ranking de los países donde existe mayor persecución religiosa, en donde los cristianos afrontan, a causa de su fe, la privación de su libertad, el confinamiento en campos de trabajo y, en algunos casos, la muerte. Y con motivo de la misa por la paz en la península coreana que se realizó en el Vaticano, el Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. El Papa Francisco recibió esta semana en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Mediante un comunicado, la sala de prensa informó que durante la visita del mandatario surcoreano se llevaron a cabo una serie de encuentros celebrados en un ambiente cordial, en los que se habló sobre las buenas relaciones bilaterales entre Corea del Sur y la Santa Sede. Asimismo, se expresó con gran aprecio el esfuerzo común por favorecer toda iniciativa que ayude a superar las tensiones existentes aún en la península coreana, y de ese modo poder abrir una nueva estación de paz y desarrollo. La Iglesia hace mucho por la paz, pero para que sea verdaderamente una obra de Dios, aquella que nosotros también realizamos, la Iglesia dirige toda su accionar a la Santísima Eucaristía y parte de ella como una fuente para ponernos en contacto con Dios, con el sacrificio de Jesús que pone paz entre Dios y los hombres y hace la paz entre los hombres de buena voluntad. Que esa paz también llegue a Corea del Norte y se puedan respetar los derechos humanos y el derecho a la religión. En otros ámbitos, durante los recientes encuentros en el Sínodo de Obispos, se discutió sobre cómo la Iglesia puede tener presencia en las redes sociales y así llegar a las nuevas generaciones consideradas nativas digitales. Durante las recientes congregaciones generales del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, los padres sinodales le dieron una especial importancia a la pastoral digital. En el encuentro, los obispos reflexionaron sobre la necesidad de dotar a la pastoral juvenil de herramientas digitales y de un lenguaje adaptado a las nuevas tecnologías de la comunicación que le permita a la Iglesia llegar a las nuevas generaciones consideradas nativas digitales. En ese sentido, se planteó de qué forma la Iglesia puede estar presente en el mundo digital para acompañar y ser misionera con los jóvenes de manera prudente y responsable, evitando así que prospere el fundamentalismo en las redes. Por otro lado, entre los temas tratados, volvió a surgir la problemática de la migración juvenil, en donde los padres sinodales discutieron cómo acompañar y ayudar a estos migrantes para que no pierdan las esperanzas.
Asimismo, se habló sobre la necesidad de que la Iglesia apoye a los jóvenes extraviados, esclavizados por distintas adicciones, y también de lo necesario que es llevar el mensaje cristiano a universidades y escuelas. Finalmente, con estas reflexiones, concluyeron que se necesita tener pastores de la Iglesia que sean testigos, modelos de una forma de ser y personas que les enseñen a los jóvenes el camino con Cristo de manera fresca y transparente. Continuamos con información sobre el sínodo y para ello estamos enlazados con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar. Adelante, Mercedes. Hola a todos desde el Vaticano. Nos encontramos a pocos metros de donde se lleva a cabo el Sínodo de los Obispos de todo el mundo, que reflexionan sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Precisamente el arzobispo de Los Ángeles en Estados Unidos, Monseñor José Gómez, intervino recientemente en la asamblea plenaria y exhortó a los padres sinodales a mostrar a los jóvenes cómo es la santidad. Un desafío porque se trata de vivir ellos mismos el evangelio que predican. En esta línea, Monseñor José Gómez afirmó que los jóvenes deben ver a los santos de nuestros tiempos como modelos de santidad a fin de vivir su vocación como santos de todos los días de una manera única. Asimismo, el arzobispo de Los Ángeles, California, quien nació en México, enfatizó en la importancia de animar a los jóvenes a la conversión y a tener una nueva vida en Cristo, que debería ser una prioridad en las conclusiones finales de este sínodo, porque la Iglesia está llamada a servir y a acompañarlos en el viaje, en este viaje de la vida y de la conversión cotidiana. Por otro lado, Monseñor José Gómez lamentó que en ocasiones la visión de la vida ofrecida a los jóvenes en las sociedades occidentales no los llama a vivir en la bondad, en la belleza o incluso en la verdad. En cambio, lo que se les ofrece son varios estilos de vida y alternativas de autorrealización arraigadas en el incansable consumo material, en la búsqueda de comodidades, incluso de entretenimientos virtuales o placeres pasajeros. Más adelante, el arzobispo de Los Ángeles comentó que en las conversaciones con los jóvenes de su diócesis se ha dado cuenta que la Iglesia ofrecía las respuestas que los jóvenes de hoy buscan y buscaban. Cabe recordar que Monseñor Gómez, junto a los 7 obispos auxiliares, encabeza la arquidiócesis más grande de los Estados Unidos, con más de 4 millones de católicos en una población total de más de 11 millones de personas. Y precisamente en varias ocasiones durante este sínodo de los obispos que reflexiona sobre la pastoral juvenil, el desafío que han presentado muchos de los padres sinodales es la cercanía de la Iglesia con las enseñanzas de la doctrina del Magisterio Pontificio y del Catecismo de la Iglesia Católica, obviamente, pero también buscando nuevos lenguajes y herramientas, como es el caso del mundo digital, e incluso a través de las redes sociales, sin dejar a un lado el acompañamiento personal, la vida parroquial y las actividades de los diversos movimientos eclesiales. Amigos, esta es la información más relevante que tenemos por el momento acerca de las reuniones del sínodo de todo el equipo en Roma, que estamos y seguiremos trabajando para informarles más novedades. Gracias, Mercedes, por la información. El continente digital es, de hecho, el continente nativo de los jóvenes de hoy en día y es, por tanto, importante que la Iglesia esté presente ahí, evangelizando ahí. Y también, como recuerda muy bien Monseñor Gómez, de manera que se llame a los jóvenes a la santidad, porque ¿qué otra evangelización hay sino llamarnos a la conversión y a la santidad, que es lo que hace el Señor Jesús? También ese llamado debe estar presente en las redes y también en el encuentro persona a persona, que caracteriza siempre la misión de la Iglesia más profunda. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Argentina celebran 2 años de canonización del santo cura Brochero. Y en Perú, 1 de cada 5 migrantes venezolanos ha pasado al menos un día y noche sin comer. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Nos vamos inmediatamente hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lila Lozada con información de la Iglesia en este país. Adelante, Lila.
Hola amigos, hoy los saludo desde la ciudad de Bogotá y les cuento que por estos días la Iglesia Católica Colombiana celebró los 30 años de fundación de la diócesis de Riohacha, una región situada en el norte del país que ha sufrido de forma directa los estragos del conflicto armado, la corrupción y la pobreza. Pero son 3 décadas de una iglesia en misión, dando pasos de fe y esperanza, llevando el evangelio a las comunidades del departamento de La Guajira y acompañando procesos de fortalecimiento social, específicamente en los ámbitos de la educación y la salud. Diferentes actividades se desarrollaron en el marco de esta celebración, entre ellas una Eucaristía solemne que contó con la participación especial del primer obispo de esa diócesis, Monseñor Jaime Jaramillo, quien junto a otros obispos de la provincia acompañaron al actual dirigente, Monseñor Héctor Ignacio Salá, así como un evento de gala con intervenciones artísticas en el que empresas privadas e instituciones públicas de la región otorgaron reconocimiento a esta diócesis que anteriormente era un vicariato confiado a los hermanos capuchinos. Lo principal, nosotros heredamos el trabajo maravilloso que realizaron los frailes capuchinos, las hermanas capuchinas, la hermana de la Madre Laura en el campo de la educación. Si no hubiera sido por el trabajo que ellos realizaron en el campo de la educación, que les dolía ver la ignorancia, la dispersión, la lejanía, la imposibilidad de que estos niños, sobre todo de población dispersa, rural, indígena, se pudiera educar, no habría guajiros y concretamente indígenas que hubieran podido conseguir, por ejemplo, el título de bachiller para ingresar a la universidad. Entonces, entre las prioridades que tomó la diócesis cuando comenzó hace 30 años fue continuar el trabajo educativo. Es educación pública, gratuita, lo que nosotros realizamos. Nosotros no tenemos educación privada. Es gratuita, pública para las personas más vulnerables, más pobres, para los que están dispersos. En pasados días, Monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, y Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, estuvieron de gira por Europa con el fin de conocer de cerca los actores e instituciones que han apoyado los procesos de reconciliación y paz en el país, dialogar sobre la importancia de dar continuidad a este apoyo y sobre los retos que plantea la migración venezolana. También tuvieron la oportunidad de encontrarse con obispos de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y reforzar lazos de cercanía y fraternidad. Durante el recorrido de incidencia se reunieron con miembros del Parlamento Europeo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, la Asamblea Nacional de Francia y con delegaciones de la Iglesia y Cáritas de Reino Unido, Francia y Bélgica. La delegación colombiana brindó un mensaje de confianza a pesar de las situaciones preocupantes que tiene Colombia a nivel social. La Iglesia colombiana es muy reconocida. Encontramos un ambiente de una fuerte solidaridad a través de la Iglesia colombiana con el pueblo. Y eso es reconocido en todos los niveles, tanto en nivel europeo, del Parlamento Europeo, en los organismos, como en los distintos países. De manera que hubo un compromiso de seguir apoyando y seguir fortaleciendo a través del ejercicio que hacen las diócesis, las parroquias, que han salido solidariamente históricamente a apoyar a las víctimas, a trabajar por la paz, pero que están saliendo al camino, al encuentro de los hermanos y hermanas que llegan de Venezuela. Les explicamos que en muchas parroquias, en muchos lugares del país, la gente se ha organizado de una manera muy cercana, muy cálida, en favor de las personas que llegan de Venezuela. Y eso les ha impactado muchísimo, ver que ya hay una respuesta solidaria que nace desde las parroquias mismas. Esa red enorme de la Iglesia en Colombia, con sus parroquias, las diócesis, toda una red también con las comunidades religiosas, con los movimientos de laicos, les ha impresionado y les ha mostrado que este es un mecanismo que está siempre dispuesto a ejercer la fraternidad y la hermandad con las personas que sufren. Estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia en Colombia. Gracias por estar conectados con nosotros. Hasta la próxima. Un gran gracias de Colombia y de la Iglesia en Colombia por todo lo que han hecho varias naciones y organizaciones para promover la paz en este país, una tarea que está aún pendiente en algunas partes del país y también ante la gravísima crisis que afrontan los hermanos venezolanos al otro lado de la frontera. Y por otro lado, en Argentina se celebraron 2 años de la canonización del santo cura Brochero. La fiesta de San José Gabriel del Rosario
Santo cura Brochero. El obispo castrense de Argentina, Monseñor Santiago Olivera, presidió una misa por el segundo aniversario de la canonización del Santo cura Brochero. Asimismo, en la Catedral Castrense Estela Maris, en Buenos Aires, Monseñor Olivera agradeció por la vida del patrono del clero argentino y destacó que él es un regalo, un privilegio, un don y un compromiso, y pidió su intercesión para que Dios proteja a la nación. Monseñor Olivera, que participó en la causa de canonización, alentó a ser como el santo, un cura en salida que ama a todos hasta el extremo y rescata a los más pobres. Por otro lado, en el santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero, ubicado en Córdoba, se realizó una misa de acción de gracias. Los fieles rindieron distintos homenajes al santo. Uno de ellos fue la bendición de 2 nuevas campanas del santuario, logradas con el aporte de toda la comunidad y dedicadas al Santo Cura Brochero y a la Purísima. El cura Brochero dedicó su apostolado a alcanzar a los que estaban más allá de la acción pastoral común de la iglesia, de modo que ir por las montañas y los campos era para él su campo de trabajo, su campo de evangelización, y llamar a las personas que tal vez no frecuentaban la iglesia a que hicieran un retiro que los volviera a traer a la relación vital y de conversión con Dios. Incluso a los delincuentes que vivían en las montañas, en las cuevas de las montañas, a ellos les hizo apostolado y los trajo de vuelta al encuentro con Dios. Qué ejemplo para nosotros, para todos los católicos, el Santo Cura Brochero. Y en España, el secretario general de la Conferencia Episcopal reiteró que debe haber tolerancia cero ante los abusos sexuales. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el padre José María Gil Tamayo, señaló que debe haber tolerancia cero ante los abusos sexuales, que no solo son un pecado, sino un delito grave. El sacerdote dijo esto en declaraciones a la cadena COPE, donde explicó algunos aspectos sobre la puesta en marcha de una comisión que tratará los casos de abusos cometidos por sacerdotes. Asimismo, el padre Gil Tamayo aseguró que esta comisión, recientemente creada, responde a la necesidad de dar prevención y protección, pero siempre teniendo cuidado de no acusar falsamente a algún sacerdote, pues se crea una mala fama difícil de reparar. Cabe resaltar que desde el 2010, la Iglesia en España cuenta con 2 protocolos de actuación, uno conforme a la legislación y otro al ordenamiento canónico. Por su parte, el Papa Francisco convocó a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para que vayan al Vaticano y así hablar de los casos de abusos en una reunión de carácter privado que tendrá lugar entre el 21 y el 24 de febrero del 2019. Un compromiso firme de la Iglesia contra todo tipo de abuso. La Iglesia es el lugar donde Jesús sirve y nosotros aprendemos a servir como Jesús, y de ninguna manera puede ser tolerado ningún tipo de abuso a nadie. En una nueva edición del Rosario de Bendiciones para la Familia realizada en Montevideo, Uruguay, miles de personas salieron al encuentro de la caravana encabezada por la imagen de la Virgen María. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Perú, Miguel Bizárraga, quien nos tiene información sobre un estudio dirigido por Cáritas del Perú y la realidad de los migrantes venezolanos. Adelante, Miguel. Hola Eddie, desde Lima les cuento que un estudio realizado por Cáritas del Perú reveló que 1 de cada 5 migrantes venezolanos en el país ha pasado por lo menos un día y una noche entera sin comer durante el último mes. Este es uno de los resultados del diagnóstico sobre las necesidades de los migrantes venezolanos en el Perú, dirigido por Cáritas del Perú con la asistencia de Catholic Relief Services. El estudio se realizó del 23 de septiembre al 3 de octubre del 2018 a más de 1000 migrantes venezolanos que se encontraban en las ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Tacna y Lima. Algunos de los aspectos evaluados fueron las condiciones socioeconómicas, salud, educación y alojamiento.
En uno de los aspectos, los entrevistados señalaron que han visto vulnerada su seguridad alimentaria y la de su familia, al no contar con dinero para adquirir alimentos. El 57% afirma haber disminuido su ración diaria y el 51% redujo el número de comidas en el día. Entre los resultados más llamativos encontramos que los migrantes venezolanos son víctimas de explotación laboral con jornadas de hasta 12 horas en promedio y con sueldos que van desde los $6 diarios. También señalan ser víctimas de discriminación, xenofobia y acoso en el caso de las mujeres. Y en otras noticias les cuento que como cada mes de octubre, la tradicional imagen del Señor de los Milagros salió en procesión por las calles de Lima en su segundo recorrido, el cual es el más largo de todo el mes morado. Los devotos del Cristo Moreno salieron a acompañar la procesión por las calles del centro histórico de Lima para expresar su fe al también conocido Cristo de Pachacamilla. El segundo recorrido inició el jueves 18 de octubre a las 6 de la mañana con una misa oficiada por el cardenal Juan Luis Cipriani a las afueras del convento de las Nazarenas Carmelitas Descalzas, ubicado en el centro de Lima. Tras la misa, la imagen continuó su recorrido por la avenida Tacna hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde el presidente del Perú, Martín Vizcarra, le rindió homenaje junto a su familia. Posteriormente retomó su recorrido hasta llegar a la iglesia Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen pernoctó y al día siguiente partió de regreso al Templo de las Nazarenas. Por el momento estas son las principales noticias de la iglesia en el Perú, informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Bueno amigos, hemos llegado al final de EWTN Noticias. Un gusto que hayan estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes que aparecen en pantalla. Hasta pronto.